Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, mis queridos estudiantes de séptimo grado. Les saluda como todos los jueves su profesora Cristina Rivera Cortés y en el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema en la clase de Ciencias Naturales llamado el método científico. Y dirán, ¿qué es eso, profesora? Tranquilos, que vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla para que podamos comprender en qué consiste el método científico. Iniciemos. Como todos los jueves, es muy importante recordar las medidas de higiene. Primero, el lavado de manos, recordar lavarnos las manos con abundante agua y jabón, ¿verdad? Por un tiempo de 20 segundos. Desinfectar todos los materiales que vamos a utilizar. Y por último, recordar esto siempre en casa. Recuerden que ustedes son chicos muy activos, muy tecnológicos y todas esas informaciones las encontramos en internet y es importante recordar esto en casa de nuestros padres, todas estas medidas al momento de salir y retornar a nuestras casas. Y muy importante, el uso de la mascarilla adecuada. Como siempre, debemos hacer un breve repaso del tema anterior que quizás no complemente un poco con el tema que vamos a desarrollar hoy, pero es importante retomar lo que dimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos que identificamos las diferentes fuentes de energía que se utilizan aquí en Panamá y comprendimos esa importancia en las acciones adecuadas o las correctas para la sostenibilidad de nuestro país. ¿Recuerdan cuáles fueron esas fuentes de energía que nosotros vimos y que se desarrolla aquí en Panamá y que sobre todo es sostenible o amigable con el ambiente? Yo sé que ustedes saben todo eso, pero vamos a retomar ese tema rapidito. Bien, las energías sostenibles que habíamos dicho que son ese tipo de energía que es amigable con el ambiente siempre y cuando no se sobreexplote este tipo de energía. Vimos las energías que vienen del agua, entonces en este caso las hidroeléctricas, que gracias a la diferencia de altura del agua que cae al aspa o a la turbina, hace que se mueva y se genere energía. También vimos la energía solar, que en este caso vimos los paneles solares, y también vimos la energía eólica, que ustedes saben que vino a su mente lo que es el parque eólico y que también genera un porcentaje relativamente poco, pero que genera y es importante para Panamá. Bien, ¿cuál sería el objetivo del día de hoy, chicos? Que se refiere al método científico. Es identificar los 6 pasos del método científico a través del análisis de experimento. Y créanme que el método científico es un método que hoy en día se practica y que están desarrollando los científicos para lo que es la vacuna contra el COVID-19 y usted lo implementa a diario en clase, en casa, cuando va a salir de compras. Usted utiliza el método científico sin usted saber que lo utiliza. Bien, materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. Como siempre, su cuaderno de Ciencias Naturales. Recuerden que estamos dando clase con nuestros docentes de manera virtual y es importante pues complementar esta información con nuestro profesor. Su bolígrafo, su lápiz o borrador, sacapunta, ¿verdad? Y sobre todo, ya que usted tiene su área dispuesto para el aprendizaje, para adquirir nuevos conocimientos, que esté relativamente cómodo para usted, que usted se sienta bien y que toda esa información la podamos captar de manera adecuada y esos conocimientos se nos queden aquí grabados. Bien, iniciemos como tal el tema del día de hoy. Y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Conoces cómo se descubrió el primer antibiótico?
¿tienes alguna idea de cómo se descubrió? Yo sé que ambos vamos a tener esa misma respuesta, que quizás fue una ardua labor, bastante complejo el poder descubrir el primer antibiótico. Pues es cierto, se elaboró estudios y se llegó a una experimentación. Y les voy a contar una historia muy interesante de quién descubrió el antibiótico a partir de la utilización del método científico. ¿Y quién fue el responsable o el autor del descubrimiento del primer antibiótico? Fue Alexander Fleming. Y les cuento, Alexander Fleming en 1920, pues él observaba que muchas personas sufrían de muchas enfermedades o de diversas enfermedades provocadas por bacterias. Y Fleming era un bacteriólogo y que le llamó la atención ese problema que había en su momento en la sociedad y empezó a estudiar las bacterias. Para esto, él sembró las bacterias en un plato Petri y se preguntarán, profesora, ¿qué es un plato Petri? Un plato Petri es esto que vemos aquí. Él utilizó este plato Petri ¿para qué? Para sembrar aquellas bacterias. Y esas bacterias las incubaba en el sótano del hospital en el cual trabajaba, que era en Londres. ¿Qué pasaba? Que en esa bacteria, al ser incubada, debe tener una temperatura adecuada para que éste pueda reproducirse y pueda crecer en el plato o en el medio en el que está. Al tiempo él realiza todo este cultivo de bacterias, ¿verdad? Pero él se toma un tiempo de descanso porque en vista de que cultivaba y aún no encontraba un remedio, que en este caso el objetivo de él era poder encontrar una vacuna para lograr controlar las enfermedades que provocaban estas bacterias. Sin embargo, no encontraba eso. Él empezó a buscar y no encontraba. Se tomó un tiempo de descanso, ¿verdad? Y se fue un mes de vacaciones, relajado, a despejar un poco la mente, porque ya estaba demasiado frustrado porque no encontraba lo que él buscaba, la solución del problema, en ese caso de la sociedad. Es como ahora que estamos viviendo lo del COVID, ¿verdad? Y hay muchos científicos de diversos lugares que están estudiando y buscando la vacuna contra esta enfermedad. Lo mismo pasaba en aquel entonces. Entonces Fleming se fue a relajar y dejó a un grupo de científicos igual que él que se encargara de la evaluación, de ver cómo procedía, cómo seguían esas bacterias. Y cuando él regresa después del mes de vacaciones, adivinen qué sucedió. Él va a ver su muestra en el plato Petri, a ver cómo están las bacterias, el cultivo de bacterias, y observa que su muestra estaba contaminada. Y estaba contaminada de un hongo llamado Penicillium notatum. ¿Qué pasaba con él? Él muy enojado, ¿verdad? Porque él investigó, estaba haciendo su experimentación para ver si lograba encontrar la vacuna. ¿Qué ocurre? Se enojó y empezó a tomar todos los platos Petri que había sembrado con estas bacterias y le iba a desechar. Pero ¿qué pasa? En el momento que él va a desechar el plato Petri, algo le llama la atención y observa que donde estaban las bacterias en crecimiento, pues vio raro de que donde estaba el hongo ya no había crecimiento de bacterias y que esta bacteria había muerto. Y él empieza entonces a hacerse una serie de preguntas y él se pregunta lo siguiente. Vamos a ver, aquí tenemos al doctor Fleming y en el momento que observa las bacterias, vieron que es este plato Petri y cómo crecen las bacterias. Bueno, el hongo tenía un estilo mohoso. ¿Qué pasa? Que él se hace la siguiente pregunta.
¿Qué fue lo que inhibió el crecimiento bacteriano y mató a las bacterias? Automáticamente, al hacerse esa pregunta, Fleming se da una respuesta y él dice que el que mató, inhibió el crecimiento de esas bacterias fue el hongo responsable de matar esas bacterias. Entonces, él empieza una serie de experimentación y dice, bueno, vamos a hacer crecer las bacterias y después inoculó o hizo crecer en esos mismos platos donde sembró las bacterias al hongo, ¿verdad? Y lo dejó por un tiempo incubado, igual la otra mitad lo dejó sin el hongo, simplemente el crecimiento de la bacteria. Al final pudo observar que donde existía tanto el crecimiento donde había inoculado la bacteria y el hongo, pues este caso la bacteria no creció y murió porque el hongo en este caso mataba supuestamente la bacteria. Y cuando vio la inoculación de la bacteria sola, pues la bacteria seguía reproduciendo y creciendo de manera normal. Luego de esto, pues él piensa y asume de que la sustancia que secreta este hongo es la responsable de que no crezca la bacteria. En este caso, extrae esa sustancia que secreta este hongo y lo pone también con las bacterias y vuelve a hacer otro experimento y se da cuenta que en este caso no hay crecimiento de bacteria a causa de esa sustancia. Entonces, luego de esto, ya aquí se parte de que inició un nuevo descubrimiento que es la penicilina, que es el nuevo antibiótico y se debe al hongo donde se extrae la sustancia para matar a las bacterias. Interesante, ¿verdad? Todo esto. ¿Qué pasa con él? Él se gana y sus colaboradores se gana el premio Nobel en 1945 por haber descubierto el primer antibiótico que resultó como beneficio para toda la sociedad de combatir a todas esas enfermedades que en su momento dado pues afectaba a la sociedad. En estos momentos vamos a ver un video que les va a detallar qué es el método científico, cuáles son los pasos del método científico y en qué consiste cada una de ellas. Veamos. El método científico es una técnica utilizada por la ciencia que consiste en una serie de pasos para obtener conocimiento sobre un determinado problema o fenómeno natural. Dichos pasos son observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. El primer paso del método científico es la observación, que consiste en poner atención cuidadosamente a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor e identificar aquel que sientas curiosidad por investigar. Es por esta razón que a los científicos les llaman los eternos curiosos. Un ejemplo sería el observar que las plantas y las hojas de los árboles son de color verde. El segundo paso es el planteamiento del problema. En esta etapa se realiza una serie de preguntas sobre el fenómeno o problema observado y determinamos de manera específica qué es lo que queremos investigar. Por ejemplo, ¿por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde? Tercer paso, la hipótesis. Es dar una posible solución al problema o fenómeno, es decir, lo que tú piensas del por qué sucede lo que vas a investigar. Es muy importante mencionar que puedes estar equivocado en tu hipótesis, pero no importa, ya que aún no has investigado a fondo el problema o fenómeno y puedes tener dos o más hipótesis. Un ejemplo de hipótesis sería: los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque hay algo en su alimentación que las pone de ese color. La etapa de la experimentación es el paso más importante del método científico, ya que en esta fase se comprueba si tu hipótesis es correcta mediante la realización de un experimento. Por ejemplo, se toman algunas hojas verdes, se ponen en un recipiente con alcohol y se calientan hasta hervir. En los análisis de los resultados, vamos a interpretar los datos obtenidos en la experimentación y podemos consultar distintas fuentes como libros, internet
u otras investigaciones para comprender los resultados del experimento. Por ejemplo, el alcohol se puso de color verde porque se extrajeron los pigmentos de las hojas, y ese pigmento se llama clorofila. Las conclusiones son el paso final de nuestra investigación. Es aquí donde damos respuesta a nuestro problema o fenómeno estudiado y comprobamos si nuestra hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, las hojas de los árboles y las plantas son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila, la cual capta los rayos del sol para realizar la fotosíntesis, que es un proceso en el cual las plantas producen su propio alimento. Es muy importante llevar a cabo el método científico, ya que con los resultados y conclusiones de nuestra investigación, si es de mucha relevancia para la humanidad y la comunidad científica, pueden convertirse en teorías y leyes universales. Interesante el video, ¿cierto? Definición del método científico y sobre todo los pasos. Ahora sí podrán poder aplicarlo con el ejemplo que les acabo de mencionar con la historia de Fleming. Y si ustedes prestaron atención al video, podrán notar que la historia de Fleming o Alexander Fleming utilizó el método científico para dar una solución a un problema que en ese momento se estaba dando. Ahora sí, veamos qué es el método científico. El método científico es una herramienta que se utiliza en la ciencia para construir conocimiento conformado por una serie de pasos que va a seguir esa persona para dar la solución a un problema. Bien, ¿qué más busca? Busca explicar los fenómenos naturales, establecer relaciones entre hechos y enunciar leyes que expliquen el funcionamiento del mundo y obtener aplicaciones útiles a la humanidad. ¿Qué pasa con el método científico que es implementado? En este caso vamos a enfocarnos un momento en los científicos, que ellos realizan una serie de experimentación para poder dar una solución a un problema o explicar un fenómeno natural, y que esto debe ser de manera repetitiva y que puede ser también repetido por otras personas para que esto luego se convierta en una teoría y en una ley. Pero para esto debe ser una prueba hecha o elaborada varias veces para dar resultados asertivos. Bien, ¿cuáles son los pasos del método científico? Empezamos con el paso número 1, que es la observación. Y antes de ingresar a los pasos del método científico, hay que agradecer a dos autores importantes que ayudaron a implementar este método científico, que es Francis Bacon, que él decía o implementó en el método científico el paso número 1, que es la observación, y que él decía que podíamos explicar los fenómenos naturales de acuerdo a nuestra observación empírica y la activación de nuestro sentido. Es decir, todo lo que observamos, lo que percibimos, lo que sentimos, todo eso forma parte de la observación. Luego más tarde se destaca Galileo Galilei, que implementa la parte de la experimentación dentro de los pasos del método científico, y es que nada se puede explicar si no lo experimentamos. Y se puede poner un simple ejemplo. Para saber la cantidad de dientes que tiene un caballo, él decía que era mejor abrir la boca de ese caballo y contar los dientes que esperanzarse a lo que decía en aquel entonces otros autores. Era mejor la experimentación, y de esta manera podría aceptar o negar la hipótesis que en ese entonces uno se puede dar. Bien, la observación como paso número 1 consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y pueden ser percibidos por medios de sentido. Todo lo que veo, todo lo que toco, todo lo que siento, el olor, todo esto es parte de los sentidos y que me permite observar qué es lo que está ocurriendo y poder dar una explicación a ese problema. Bien, ¿recuerdas
¿en qué parte de la historia Fleming utiliza este paso? A ver, si recuerdan de la historia, ¿en qué parte aparece esa observación? Bien, puede ser uno en la observación es porque él ve su entorno, a la sociedad en ese momento, cómo estaba afectado por enfermedades provocadas por la bacteria. Y dos, en el momento cuando él estaba haciendo su trabajo, observa también el crecimiento de un hongo dentro de la bacteria que inhibe ese crecimiento bacteriano. Bien, ahí él empieza a observar. Cuando Fleming, retomando, aquí está, cuando Fleming regresa de vacaciones, observó las cajas que estaban llenas de hongos y antes de lavarlas observó que en las cajas no había crecimiento bacteriano y es lo que les acabo de mencionar. Número 2. Planteamiento del problema, es decir, me voy a hacer una pregunta de acuerdo a lo que yo estoy observando para luego dar una respuesta a esa pregunta. Es un interrogante que nos hacemos luego de la observación del paso 1. Cuando planteamos preguntas, es importante identificar las variables, es decir, aquellas características o factores que queremos contrastar o comparar. En este caso, ¿cuáles fueron las preguntas que Fleming se hizo en la historia que yo les mencioné? Era ¿qué fue lo que inhibió el crecimiento bacteriano y qué mató a esas bacterias? Y vamos a nuestro tercer paso que va ligado con la segunda, que es la pregunta. Cuando yo me hago una pregunta, yo tengo que darle una respuesta o una posible respuesta a ese problema o a esa pregunta. Bien, el mundo de la ciencia, que es en este caso el paso número 3, que es la hipótesis, busca respuestas a preguntas que se originan de la observación de fenómenos naturales. Es una respuesta o explicación posible a la pregunta formulada, la cual se debe poner a prueba. Es decir, que la hipótesis es esa respuesta que puede ser al final cierta o aceptable, mi respuesta según los conceptos o los conocimientos que tengo, o puede ser negada según lo que nosotros vamos desarrollando y lo vamos a ver más adelante. Incluso este paso del método científico lo podemos aplicar en estos momentos en la actualidad y les mencionaba sobre el COVID-19. La observación de muchos científicos es que ven que muchas personas están muriendo con la misma sintomatología y ahí ellos se hacen una pregunta, vamos a decir, ¿qué es lo que causa la muerte de todas estas personas? Y una posible respuesta es, bueno, lo que causa la muerte de muchas personas es un virus y es ahí donde conocemos que es el virus causante de la muerte de muchas personas del COVID-19. Bien, ¿recuerdas qué fue lo que planteó Fleming? Vamos a pensar un poquito. Bien, Fleming suponía que era el hongo el que inhibía el crecimiento y mataba a la bacteria. O sea, que él se respondió, recuerdan la pregunta anterior, ¿qué fue lo que inhibió el crecimiento bacteriano? Él automáticamente se responde diciendo que el que inhibió el crecimiento fue el hongo. Paso número 4. Ahora vamos a la experimentación. Vimos observación. Número 2, que fue la pregunta. Y el paso número 3, mi posible respuesta, que es mi hipótesis. Ahora vamos a la parte importante, la experimentación, donde yo voy a poner a prueba todo experimento para poder saber si mi hipótesis estaba en lo correcto o en lo incorrecto. Bien, la experimentación corresponde a los procedimientos o métodos utilizados para recolectar información
para poner la hipótesis a prueba. Es aquí donde yo voy a poner a prueba esa hipótesis y poder saber si lo que yo pienso, lo que yo digo, está en lo correcto. Bien, las variables a investigar pueden ser de dos tipos, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa cuando vemos cualidades, puede ser color. Cuantitativa ya cuando vemos datos numéricos, ¿verdad? De cantidad. En este caso, con las historias que le he mencionado, seguimos con el mismo problema de Fleming. ¿Qué pasó con Fleming en esta parte? Pues Fleming realizó una serie de experimentos controlados en la que sembraba bacterias y luego introducía el hongo. Es lo que les mencionaba en la historia, que ya él empieza a sembrar estas bacterias, pues unas las siembra sin el hongo y otras le incorpora, le inocula, el hongo, y ve la diferencia de que sin el hongo, pues esta bacteria pues crece. Bien, eso es parte de los resultados, que es nuestro paso número 5. Resultados y análisis. Una vez que ya hemos hecho la experimentación, pues vamos a ver una serie de cualidades, en este caso color o cantidad, que es de datos. Y vamos a analizar todo lo que nos arroja los procedimientos o el experimento que nosotros estamos elaborando. Bien, ¿en qué consiste? Pues corresponde a la información recogida en el diseño experimental que permite poner a prueba la hipótesis y análisis de dichos resultados. Buscan argumentar el porqué de los resultados obtenidos. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de Fleming? Pues que en las cajas Petri donde se había inoculado el hongo, pues no había crecimiento de esta bacteria. Sin embargo, en aquellas cajas o platos Petri que no se había inoculado el hongo, pues el crecimiento bacteriano aún continuaba. Y paso número 6, pues las conclusiones del trabajo que se desarrolla, que es la síntesis del proceso y determina, por una parte, si la hipótesis se logró probar o no. Responde a la pregunta y permite aplicar a otras situaciones el nuevo conocimiento. Es decir, que en las conclusiones yo voy a decir si se acepta o se rechaza la respuesta o la hipótesis que en ese caso yo daba al inicio, después de la pregunta, recuerda. Bueno, en este caso aquí yo voy a desarrollar si la acepto o se rechaza. Y también voy a dar conclusiones que va a ayudar a otras personas que van a desarrollar el mismo proyecto, pues que tengan una idea de lo que se realizó o los resultados que se realizó, que se tomó o que se tuvo del trabajo. Bien. Si se llega a comprobar la hipótesis y estos resultados son muy relevantes para la humanidad y la comunidad científica, se pueden convertir en teorías y leyes universales. Es lo que les acabo de mencionar. Muchas personas van a realizar la misma experiencia o el mismo proyecto para ver si en realidad el que ideó esto está en lo cierto, y si la respuesta se da de manera repetitiva y constante, ya esto se convierte en una teoría y como tal en una ley que ya es aplicable al universo o para tratar de explicar aquel fenómeno. Bien, la ley nos dice cómo ocurre algo y suele representarse en una ecuación matemática. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La teoría nos dice por qué ocurre algo a través de pruebas y evidencia. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin. Y en ciencia vemos muchas teorías. Están las teorías de la herencia, que ustedes van a ver más adelante y podrán entender un poco más acerca del método científico de esta parte.
Fleming concluyó que esta sustancia es la encargada de matar las bacterias y controlar su crecimiento. Le da el nombre de penicilina y se descubre entonces el primer antibiótico, y es lo que se ha utilizado hasta el momento gracias a Fleming, que pudo descubrir este primer antibiótico. Interesante, ¿cierto? Bien, ¿cómo podemos describir el método científico? Para describir el método científico partiremos desde la situación más común en nuestro tiempo, el cambio climático y sus efectos en los habitantes de zona costera. Piensa en este problema y trata de describir todos los pasos del método científico. Mientras ustedes piensan en esto, yo les voy a explicar vamos a hacer un experimento sencillo que ustedes pueden realizar en casa y que se puede aplicar lo del método científico. Para esto necesito una manzana, puede ser roja, la que usted tenga en casa, un limón. En este vaso tengo disuelta una pastillita de vitamina C y en este vaso tengo agua. Bien, ¿en qué consiste el proyecto? Yo quiero saber en qué sustancia se va a oxidar más rápido la manzana. Al oxidarse es cuando se pone negra la manzana y tiende a reaccionar. Eso pasa porque tiende a reaccionar con el oxígeno. Entonces yo quiero saber qué es lo que ocurre. Y para esto traje 3 platos Petri. Bien, en esos platos Petri yo voy a colocar trozos pequeños de manzana. Vamos a partir la manzana. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿En qué sustancia se dará más rápido la oxidación? Y yo voy a responder esas preguntas. Ustedes pueden dar su respuesta a esa pregunta. Yo puedo decir que se va a dar en la vitamina C. Y vamos a ver si esto realmente es cierto. Y viene mi parte experimental. Tengo mi trozo de manzana que lo voy a hacer más pequeño para poder que esté dentro del plato Petri. Bien. En un plato Petri voy a colocar mi trocito de manzana y le voy a adicionar solamente agua. Bien, solamente agua, no sé si puedan lograr verlo. En el otro plato Petri voy a adicionar otro trocito de manzana, pero en este caso voy a utilizar la solución de vitamina C. Bien. Revuelvo porque aún no se ha disuelto totalmente. Bien. Y lo adiciono al plato Petri. Aquí tengo mi segundo plato Petri. Recordemos, agua y vitamina C. Ahora vamos a utilizar otro trocito de manzana. Otro trocito de manzana y lo vamos a colocar en el tercer plato Petri. Y vamos a agregarle nuestro limón. Le añadimos el jugo de limón al trocito de manzana. Bien. Y vamos a tener otro plato Petri, pero en este caso vamos a utilizar
otro trocito de manzana, pero en este caso sin nada, solito. Mientras eso sucede, esperamos un rato para ver los resultados de nuestro experimento o de nuestro proceso de experimentación, y mientras vamos a desarrollar lo que aparece en pantalla. Al final vemos el resultado. Bien, vamos a aplicar lo que es el método científico, en este caso como problema, como el problema en este caso de lo que es el cambio climático. Bien, practiquemos. ¿Cuál sería la observación en este caso? ¿Cuál sería la observación? Dice, se puede observar en algunas características que nos muestran la presencia grave de este problema, y en ellas el descongelamiento de los polos, que es una causa del cambio climático, ¿verdad? Y el incremento del nivel del mar. 2, el planteamiento. Recuerden que es mi pregunta. ¿Cómo afecta el calentamiento global la vida de los habitantes en la zona costera? Bien, ¿cuál sería mi hipótesis? El aumento de la temperatura cambia las corrientes marinas y su comportamiento, causando ¿qué? Huracanes. ¿Cuál sería la experimentación para esto? Evaluar de forma cuantitativa parámetros como lo son la marea, el oleaje, la precipitación y el aumento del nivel del mar. Los resultados y el análisis de este. ¿A qué ritmo aumenta el nivel del mar y en qué cantidad? Y por último, las conclusiones, que el cambio climático sí afecta a las poblaciones en las zonas costeras, y es lo que en hemos tratado que convenciones pues están trabajando para que esto se disminuya y pues se utilicen también energías sostenibles para reducir toda esta contaminación. Bien, otro ejemplo. Se puede utilizar el método científico para el siguiente caso, y hasta los bebés utilizan el método científico. Cuando usted deja algún objeto y el bebé apenas está gateando, él va a buscar, él observa eso, le llama la atención ese objeto, lo va a buscar, lo toma, lo ve, lo observa y trata él solito de responderse a eso de qué será. Y entonces empieza él ahora a realizar un experimento. Empieza a introducírselo a la boca y lo saca y lo mira, lo tira y vuelve y lo recoge, ¿verdad? Todo eso él está utilizando el método científico. Cuando lo prueba, pues analiza y sabe que eso está mal y lo deja tirado, o si le gusta queda con eso en la boca, ¿verdad? Y entonces reporta un hallazgo, es decir, se lo puede decir a mami o acercarse al hermanito para ver qué es ese objeto, para mostrarle lo que él descubrió. Igual nosotros aplicamos el método científico cuando se nos congela la laptop. En ese momento nosotros nos preguntamos qué le sucedió a la laptop, se dañó la computadora, y tratamos de buscar una solución y experimentamos cómo, pues reiniciando la computadora. Entonces, para que vean que todos nosotros aplicamos lo que es el método científico. Bien, vamos a ver el siguiente caso. La creación de la vacuna del COVID-19 cumple con los 6 pasos del método científico. Hay una observación, hay un planteamiento, una hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones. Su observación es que los pacientes pues sobreviven al COVID-19 y no vuelven a enfermar. ¿Será cierto? Ahí nos planteamos una pregunta. ¿Los pacientes no se vuelven a contagiar
o se hacen más fuertes al virus. Realizó una hipótesis. En este caso, pues, si se hace fuerte o no se hace fuerte, y realizó una experimentación, inocular el virus en pequeñas cantidades que hará, que el sistema crea ese anticuerpo necesario. Como siguiente punto sería administrar la vacuna y se miden los anticuerpos y tasas de mortalidad. En este caso eso es una experimentación, vamos a probar. El resultado que la vacuna genere esos anticuerpos y conclusiones que esta vacuna sea efectiva y que sea utilizada para combatir esa pandemia. Es lo que estamos esperando y muchos científicos están realizando para poder que esto de la pandemia pues termine pronto. Bien, vamos a ver nuestros resultados. Bien, veamos. En el plato número 1, si vemos la manzana, se mantiene. Vamos a ver en el plato 2 con la vitamina C. Vemos un poco chocolate, pero en realidad es por el color de la vitamina. En el plato donde está el limón, la manzana se mantiene intacta. Sin embargo, en el plato donde está solita, que reacciona con el oxígeno, podemos notar que empieza a oxidarse o se ve parte chocolate de la manzana. No sé si lo pueden observar. Si lo dejamos más tiempo, podemos observar cómo este rápidamente pues se oxida. En este caso yo decía que se oxidaba en agua, ¿verdad? Por lo tanto, mi hipótesis se rechaza. ¿Por qué? Porque no se oxidó en agua, sino se oxidó solita, ¿verdad? Porque reacciona con el oxígeno, ¿verdad? Bien, conclusiones del tema. Identificamos los 6 pasos del método científico a través de análisis de un experimento, en este caso de Fleming. Vimos los 6 pasos: observación, pregunta, hipótesis, experimentación, conclusión, análisis de los resultados, ¿verdad? Todo esto nos va a ayudar a poder dar una respuesta a una problemática que tiene nuestra sociedad. Espero les haya gustado el tema y haya comprendido cada uno de los pasos que dimos en el método científico, y será hasta la próxima.